Latitud 28 fue un colectivo que se enfrentó al franquismo mediante las herramientas de la cultura, con el objetivo fundamental de crear una masa crítica, una masa de simpatizantes ante la perspectiva de que el franquismo le quedaba poco tiempo. Fue una palanca, una herramienta que permitió a los comunistas embarcarse en ese proceso que se llamó de salida a la superficie. Yo entro en Latitud 28 en verano, quizá de 1964. Y ya en esa etapa había un mayor componente de activismo político. Latitud 28 era claramente la expresión de la línea de Toni Gallardo. Era la expresión de la voluntad aperturista o aventurera, si lo queremos plantear así. Pero Gallardo era el artífice básico del grupo Latitud 28. Toni Gallardo era un escultor que había estado en Venezuela, había vivido la caída de Pérez Jiménez. Todas aquellas enseñanzas de luchas sociales las había mamado y nos las trajo aquí a Canarias. Recuerdo charlas de Toni en mi casa, hablando con mi padre, contando su aventura venezolana. Nos contó una vez cómo estaban en una universidad con armas en la mano, esperando que viniera el ejército a atacarlos. Lo que pasa es que no llegaron, en otra universidad los pararon. Tenía toda una serie de características personales, de saber escuchar, de aconsejar, de enseñarnos a los más jóvenes, enseñarnos en qué consistía el trabajo político en la calle. Para mí eso fue auténticamente revolucionario. La línea más vinculada a Germán Pires era gente que venía muy escarmentada de la década anterior, era gente que ya estaba marcada, planteaban un comedimiento, una cautela, ¿no? que la gente de Toni Gallardo pues no seguía, ¿no? Toni Gallardo enganchó mucho más con la juventud, con los hijos de esa generación. Los acontecimientos de Sardinas del norte, de la cala de Martorell, se insertan en un contexto de recrudecimiento de la política represiva de la dictadura franquista. Hubo voces partidarias de, ante ese crecimiento de la política represiva, aplicar una situación de reflujo de la actividad del partido, de no ir a una confrontación abierta en aquel momento con el régimen y ralentizar un tanto la lucha. Pero en el comité provincial se impuso la línea de Toni Gallardo, que era, insisto, la del activismo desmedido. Y esa política es la que va a confluir en la tragedia de Sardinas. Hubo gente que tenía miedo. Indudablemente, por mayoría, se decidió ir. Y Agustín Millares también fue. Las consecuencias de llegar a Sardinas fue un proceso de muchas asambleas en otros lugares. Maspaloma, Santa Cristina, La Minilla, el puerto, los portuarios, los basureros inclusive. Fui uno de los que organizó la asamblea de la Cala de Martorell, que es una de las asambleas más gloriosas de las que yo he visto. Debe de figurar los sucesos de Sardinas del Norte con letras de oro en la historia de la lucha por la libertad contra Franco y contra todos los golpes. Sé que hay muchos planteamientos acerca del tema de Latitud 28. Todavía después de medio siglo se plantean si aquello fue o no una aventura. Lo que yo me planteo es que no era una aventura durante la dictadura. Era una aventura en muchas ocasiones hasta pensar. Si querías acabar con aquella dictadura, estaba claro que tenías que embarcarte en una aventura. Los únicos que se embarcaron en aquella aventura, o fundamentalmente los únicos, fueron los comunistas. Así que, en efecto, Latitud 28 y Sardinas, específicamente Sardinas del Norte, fue una aventura. Pero es que en este país no había nada que no fuera una aventura. Luchar contra el franquismo era una aventura. Había algunos que no resistían el reto que planteaba esa aventura y bueno, se arrinconaban, se retiraban e incluso pretextando disconformidad con los planteamientos de salir a la superficie, estos elaboraban sus propias teorías para justificarlo. Si tú no querías correr ningún tipo de aventura, lo que mejor que podías hacer es no salir a la calle.
Y eso es lo que hacían algunos, no salir a la calle. Yo creo que el salir a la calle, eso de salir a la superficie que se decía en aquella época, fue lo que determinó la caída de la dictadura, aunque el director efectivamente muriera en la cama. Pero ya el país empezaba a estar preparado para un rechazo generalizado de la continuidad de la dictadura de Franco. Si fue una buena estrategia, si no fue una buena estrategia, yo no entro a valorar si fue o no fue una buena estrategia. Yo quiero reivindicar la lucha, yo quiero reivindicar que en unas condiciones muy hostiles, pues un grupo de gente que se jugaba al pellejo haciendo este tipo de cosas, pues decide enfrentarse al régimen, primero mediante actos culturales, pero con un objetivo político claro, que es un objetivo totalmente subversivo. Todo ese planteamiento, ese dinamismo cultural de acercar, no a través de realidades virtuales, sino de la presencia física, ¿no? El contacto personal entre los intervinientes y los asistentes, es fundamental. Y eso tiene que ver también con el desarrollo de un grado de conciencia política y de compromiso. Yo creo, sinceramente, no solo que puede recogerse todo, sino que ojalá todas las cosas que entonces se hacían se estuvieran haciendo hoy. El vacío que se produce en nuestra sociedad se debe a deficiencias propias, no a que la sociedad en su conjunto haya cambiado de tal manera que resulte inaccesible, que no nos podamos acercar a la sociedad. No, los barrios siguen existiendo, las fábricas existen, las universidades existen. Lo que sucede es que en esos lugares, en esos núcleos de contacto y relación social, la incidencia de los activistas es tremendamente escasa o inexistente. La lucha cultural es un elemento clave en una lucha política por la emancipación, que es en lo que todavía estamos. Nos irá mejor, nos irá peor, estaremos en un momento malo o muy malo, pero seguimos un poco en esa brega. Me remito a las viejas teorías de Gramsci, ¿no? de lo que supone querer ganar la hegemonía, querer hacer que tu proyecto político sea deseable por las mayorías. Eso es lo que hacía la gente de Latitud 28. Valerse de unos elementos variopintos, la cultura de la República, la poesía revolucionaria latinoamericana, el rock anglosajón, el cine bélico que cuenta el desembarco en Normandía, una serie de elementos que pueden generar un imaginario atractivo para gente que puede estar más o menos politizada o completamente despolitizada. Estamos actualmente en eso también.